en medio del bosque Blackwood, húmedo y frío. David se detuvo al escuchar un sollozo ahogado entre las hojas. Al apartar la densa hierba, vio a un niño atado a un árbol, con la boca amordazada y los ojos bien abiertos, pidiendo ayuda. En ese instante, David tuvo que elegir: dar la vuelta para evitar problemas o lanzarse al peligro para salvar una pequeña vida. Solo sirves para comer y estorbar. Hoy te haré callar para siempre en el bosque. Un sonido de algo que se rompe como cristal en la cocina de azulejos de Stonehaven. Las paredes blancas y frías. La tetera silbaba suavemente. Los ojos del niño se bajaron. Sus manos apretaban el dobladillo de su camisa hasta arrugarlo. La mansión Stonehaven se alzaba en la ladera de la colina, con una fachada de piedra gris pulida hasta el frío. El espacio era como una caja de cristal demasiado limpia. Sarah estaba sentada en un sillón tapizado de terciopelo, con una taza de té de hierbas sobre un plato de porcelana. El brillo de acero de la cucharita destellaba. John se había ido de casa la noche anterior, un viaje de negocios repentino. Había dejado una nota corta: cuida la casa por mí y esfuérzate con el niño. La voz de John en el teléfono siempre sonaba ocupada, como si tuviera una máquina detrás. Era demasiado confiado. Sarah le había cosido en la cabeza la historia de que Ethan era terco y necesitaba ser disciplinado con un hilo y aguja especiales. Una dulzura inofensiva, pasos descalzos. Ethan apareció silenciosamente en el marco de la puerta de la cocina, sus hombros encogidos dentro de su delgada sudadera de lana. Sus ojos estaban ligeramente hinchados, no rojos, solo secos como después de una noche sin dormir. «Tía Sarah, tengo hambre», dijo muy bajo, como si temiera arañar el aire. Sarah volteó la cabeza. Una sonrisa brotó en sus labios al instante, regular, limpia, un tipo de gesto que solo Ethan sabía que era sin emoción. «Oh, querido Ethan», se levantó, su voz suave, como si le pusiera una mano en el hombro. «Tu tía te está preparando una aventura especial. Iremos al bosque a buscar un tesoro. Tu papá quiere que seas más fuerte». «No quiero». Ethan se detuvo. Sus ojos se dirigieron al reluciente refrigerador. La palabra hambre se le atascó en la garganta. Dio medio paso hacia atrás. Luego, las palabras amargas sobre el silencio eterno de Ethan resonaron. La puerta corrediza de cristal se abrió al patio trasero. El olor a hojas mojadas golpeó la cara. Sarah arrastró a Ethan por el camino de piedra que llevaba al garaje. Presionó el botón de la alarma. Las luces parpadearon. El coche negro y brillante se encendió obedientemente. Ethan miró hacia la cocina, inconscientemente, como si esperara que el reloj de péndulo lo llamara para quedarse. Pero estaba en silencio. Silencio, porque sabía que, aunque gritara, nadie vendría a ayudarlo. No muy lejos de allí, en una casa cálida que no tenía nada que ver con Ethan, había un hombre que lo rescataría de la oscuridad del infierno. En la pequeña cocina, la avena hervía suavemente, desprendiendo un dulce vapor. David se inclinó sobre la mesa, quitando un diminuto tornillo de la articulación del hombro de una muñeca de plástico. Su rostro mostraba las arrugas endurecidas de la falta de sueño. En el estante, una pila de papeles, sujetada con una pinza de madera. La última factura de medicamentos de su esposa, que había fallecido. Debajo, un aviso de la colegiatura de la primaria. No miró directamente, solo pasó la vista. Luego volvió al segundo tornillo. «Olive, espera un momento, papá», dijo, su voz grave y baja, como si solo hablara con el calor de la cocina. Olivia estaba sentada con las piernas cruzadas bajo la ventana. Su cabello castaño oscuro caía sobre su nuca. Un libro de aventuras abierto en su regazo. La punta de su dedo sujetando la página a punto de voltear. La niña levantó la vista al escuchar el chirrido del destornillador. «Papá». Olivia inclinó la cabeza,
Creo que esta muñeca quiere una nueva aventura, no más reparaciones. Una frase simple, sin bromas, solo una sugerencia inocente. David soltó una risa suave. Dejó el destornillador a un lado, levantó la tapa de la olla, revolvió. El olor a avena, a café negro, a madera quemada de la chimenea que aún ardía lentamente. Todo se mezclaba en una calidez que él se esforzaba por mantener para su hija. ¿Qué aventura?, preguntó, sirviendo un tazón de avena, añadiendo unas pocas pasas que quedaban. Como ir a la feria de cosas usadas en Willow Creek, dijo Olivia, sus ojos brillando. Papá dijo que allí hay unas cajas de madera viejas. ¿Quién sabe? Tal vez haya un mapa del tesoro. David miró hacia la calle. Su vieja camioneta estaba estacionada frente a la cerca, con barro seco y espeso en las ruedas. Consumía gasolina como agua. Willow Creek estaba a 20 millas, lejos si se iba a pie, pero no imposible si se cruzaba el bosque Blackwood por el viejo sendero. Lo consideró. Sus ojos se detuvieron en sus botas de montaña con los bordes desgastados. La luz del sol le rozó suavemente el puente de la nariz. «Está bien», dijo como para sí mismo. «Caminaremos. Respiraremos aire fresco. ¿Quién sabe? Tal vez encontremos algunos hongos, algunas bayas. Esta noche tendremos una buena cena». Olivia abrazó el tazón de avena, soplando suavemente. «Papá, ten cuidado. El bosque es muy profundo». David se ató las agujetas de las botas, cerró la cremallera de su mochila. En el bolsillo de malla llevaba una navaja, una botella de agua, cuerda de paracaídas, un mapa descolorido, una caja de hojalata con un encendedor y un kit de costura. Puso la mano en la cabeza de su hija, dándole una palmada muy suave. «Soy tu papá», sonrió, una sonrisa limpia. «El bosque no es nada. Volveré antes de que se ponga el sol. Y recuerda la promesa. Esta noche haremos una búsqueda del tesoro en el patio trasero». La puerta de madera se cerró con un chirrido familiar. David bajó los escalones, sus hombros ligeramente inclinados por la mochila. La niebla se disipaba lentamente sobre el porche, dejando una delgada capa de agua como una mancha de tinta. Los cuervos posados en los cables eléctricos graznaban ruidosamente. Se desvió hacia el sendero que conducía a Blackwood. Su sombra se rompía en pedazos bajo el dosel de los arces. David caminó bajo el dosel de los árboles, que se volvía cada vez más denso. El viejo sendero del bosque se abrió. A ambos lados, una capa de musgo suave, como una promesa. Pequeñas piedras ocultas, bajo las hojas secas, crujían. Bajo el ritmo de su respiración, caminando con paso firme. El pueblo de Willow Creek aún estaba al otro lado del bosque. David se detuvo en el borde, mirando el viejo sendero del bosque como a un viejo conocido. Ni cercano, ni extraño, solo con cautela. Se ajustó la correa de la mochila, subió el cuello de su chaqueta. La luz del sol se filtraba entre las hojas, dibujando manchas de luz en movimiento sobre sus manos callosas. El coche de Sarah estaba estacionado en un claro poco conocido, la entrada oculta por arbustos. «Baja», dijo, su voz tan plana como la superficie del agua. Ethan abrió una puerta. Sus pies tocaron la tierra húmeda y fría que se filtraba a través de las suelas de sus zapatos. Levantó la vista hacia el bosque. Los árboles oscuros se alzaban como columnas, silenciosos, sin expresión. En la delgada niebla del viejo sendero del bosque, dos huellas, las de un hombre que cargaba un peso silencioso, las de un niño arrastrado, se dirigían lentamente hacia el mismo camino, y en algún lugar, entre los árboles antiguos, algo que nadie había visto aún esperaba, como una señal colocada en el lugar y momento correctos. David se desvió del sendero principal, adentrándose en un atajo poco transitado, un viejo camino de sus tiempos militares. Los árboles crecían muy juntos. La luz se rompía en parches irregulares. David se abrochó el cuello de la camisa, alargando el paso para mantener el ritmo.
A lo lejos, el golpeteo de un pájaro carpintero. 3 golpes cortos, uno largo, resonó como una señal familiar. En otra parte del bosque, el coche negro se había apagado. Sara llevó a Ethan a través de un claro cubierto de hierba baja, hasta un joven arce, cuyo tronco era más grueso que la muñeca de un adulto y se alzaba muy recto. Se detuvo, mirando a su alrededor. Ni una sola persona a la vista, solo el sonido del viento rozando las hojas. Todos sus movimientos eran precisos como un reloj. Abrió la mochila, sacó una gruesa cuerda, revisó los extremos. Ethan lo entendió de inmediato. Se soltó de la mano, se dio la vuelta y salió corriendo. Dio 3 pasos antes de resbalar en las hojas mojadas. Su codo golpeó una raíz de árbol con un dolor punzante. Sara lo agarró por el cuello de la camisa, tirándolo hacia atrás. El niño jadeó, sollozando. «Tía Sara, no. Por favor, tía. No hice nada malo». Sara no respondió. Lo giró y lo apoyó contra el tronco del árbol. Le ató la cuerda alrededor de la cintura, cruzándola por los codos, apretando los nudos con fuerza. Cada nudo era un chirrido seco y preciso. Los brazos de Ethan quedaron apretados. Sus manos no podían tocarse. Rompió a llorar. Sus sollozos fueron amortiguados por el bosque. Solo quedaron fragmentos. Sara se inclinó, su rostro tan cerca que Ethan pudo ver la línea recta de sus pestañas. «Cállate. Solo eres una carga. Nunca debiste existir. Arruinaste todo para mí». Su voz era plana, fría, como si leyera una lista. «Quédate aquí y pudre, y desaparece de mi vida para siempre». Sacó un pañuelo de tela arrugado y sucio del bolsillo de su chaqueta, le agarró la barbilla y se lo metió profundamente en la boca. Ethan tosió y se ahogó. Las lágrimas le brotaron por los lados del pañuelo. Sara le dio otra vuelta alrededor del abdomen. Comprobó el nudo con un último tirón y luego se enderezó. Ni una sola mirada hacia atrás. Se dio la vuelta, deslizándose entre los arbustos como una sombra tranquila. David se detuvo en seco. Un sonido muy pequeño interrumpió el sonido del bosque. No era el viento, no eran pájaros. Era como la voz de alguien ahogada en la garganta, con arcadas e intermitente. Los pelos de su nuca se erizaron, sus viejos reflejos regresaron. Se agachó, cambió su centro de gravedad. Su mano buscó instintivamente el mango de su navaja. Respiró por la nariz. Escuchó. Hubo un zumbido metálico. ¿El cierre centralizado de un coche a lo lejos? Luego se desvaneció. Lo que quedó fue un sollozo ahogado. Cambió de dirección, siguiendo el sonido. La hierba mojada le rozó los pantalones. El fuerte olor a tierra húmeda se elevó. Se abrió paso entre los helechos, usando su bastón para apartar suavemente las ramas espinosas, calculando cada paso para evitar hacer ruido. Su ritmo cardíaco se aceleró un poco, pero sus pasos seguían siendo disciplinados. 3 pasos. Se detuvo. Escuchó. 2 pasos. Se detuvo. Observó. El camino serpenteaba detrás de un montículo de raíces expuestas. David se deslizó a medias por el arco bajo de hojas, inclinando su cuerpo para reducir su sombra. Y allí, en medio de un halo de luz que se filtraba a través del dosel, un joven arce se alzaba recto, con cuerdas enredadas. Frente al tronco del árbol, un niño pequeño, con los brazos apretados, la boca amordazada con un pañuelo. Todo su cuerpo temblaba como una cuerda tensa. David se detuvo, su aliento atrapado en el pecho. Los sombreros de hongos en su bolsa de tela chocaron entre sí sin hacer ruido. En la atmósfera densa y húmeda de hojas, todo se quedó en silencio de repente. Solo los ojos llorosos del niño lo miraban fijamente. El niño estaba apretado contra el joven arce, con cuerdas enredadas, las rodillas raspadas por las hojas, los ojos bien abiertos por el miedo. El pañuelo sucio y arrugado metido en su boca reducía sus gritos a balbuceos rotos. Una imagen tan brutal
que el bosque parecía contener la respiración. Se lanzó hacia adelante. «Oye, chico, ¿estás bien?». Su voz era grave, decidida, y se proyectó directamente a través del claro de hojas. Ethan se sobresaltó. Sus ojos se movieron de un lado a otro, y luego se detuvieron bruscamente en David. En la turbiedad del miedo, de repente, se abrió un delgado rayo de esperanza, como un hilo de sol. Intentó hablar, pero el pañuelo lo ahogaba. Solo salían sonidos entrecortados de ¡Uh! ¡Uh! David apoyó el bastón bajo su axila. Puso una mano en el hombro del niño para mantener el equilibrio. Desató rápidamente el vendaje de su propia muñeca, deslizando un dedo por el borde del pañuelo. «Ya está bien. Mírame a los ojos. Respira por la nariz», dijo con calma, aunque su sien palpitaba rápidamente. Tiró. Se soltó. El pañuelo salió de la boca de Ethan, desprendiendo un olor a humedad y sal seca. Tía Sara», Ethan dijo con un silbido, señalando el sendero donde los arbustos de bambú acababan de moverse. Temblaba, las lágrimas pegadas a sus mejillas huesudas. Ella me ató. «Tengo miedo». «Está bien», respondió David brevemente. Sacó su navaja. La hoja de acero se abrió con un clic limpio. La punta de la navaja se deslizó entre la cuerda y la solapa de la camisa de Ethan. «No te muevas». Un corte limpio. La cuerda se soltó suavemente, dejando marcas rojas profundas alrededor de su cintura y brazos. David cambió de ángulo, cortó el segundo nudo, luego el tercero. La última cuerda se deslizó por sus piernas como una serpiente muerta. La gravedad hizo que Ethan se desplomara. David lo atrapó a tiempo, tirándolo contra su pecho. El pequeño cuerpo se convulsionaba sin parar. Su respiración era superficial y agitada, como una bomba averiada. «Ya está bien», le dijo al oído al niño. «Ponte detrás del árbol. Abrázame». Ethan se aferró a él, sus uñas clavadas en la tela de la chaqueta. David rápidamente envolvió la delgada chaqueta de su mochila alrededor de los hombros del niño, sus ojos aún escaneando el borde del bosque. El sonido de las hojas chocando suavemente en algún lugar detrás. Una brisa ligera. Luego silencio. ¿Por qué ella? David no había terminado de preguntar cuando los arbustos del lado opuesto se abrieron como una caja forzada. Sara salió, sus zapatos manchados de barro marrón, su cabello recogido, su respiración regular. La escena ante sus ojos cambió su expresión en un instante. Sorpresa, luego una furia que estalló como una hoja de cuchillo al rojo vivo. «¿Tú? ¿Quién eres?», gritó, señalando directamente. «¿Qué le estás haciendo a mi hijo?». David empujó a Ethan a medias detrás de él. «¿Su hijo?», dijo lentamente, cada palabra seca como una piedra. ¿Qué tipo de madre ataría a su hijo a un árbol en medio del bosque así? Sara torció los labios. Su aspecto desaliñado fue solo un instante. Luego se puso hábilmente la máscara de víctima. «Yo solo lo estaba educando. Se escapó de casa». Dio un paso adelante. Su mano izquierda se levantó. En la palma de su mano estaba el trozo de cuerda que acababa de sacar de su mochila, con los extremos deshilachados. David movió medio pie, bajando su centro de gravedad. «Quédate quieto», dijo, su voz más baja. Ethan se aferró a la solapa de su chaqueta. Sus hombros temblaron de nuevo. Sara no se detuvo, se abalanzó, tratando de arrebatar el trozo de cuerda rota de la mano de David. Luego cambió de dirección bruscamente, agarrando el brazo de Ethan. «Ven aquí», sisió entre dientes, su rostro distorsionado por la ira y un miedo palpitante bajo su piel. Miedo a ser vista, a ser nombrada. David apretó el hombro de Ethan, tirándolo hacia atrás, como si desenganchara una rama de una trampa. «¡Suelta al niño!», rugió, su voz resonando en los troncos de los árboles a su alrededor. «No puedes tocarlo». «¡Loco!», Sara replicó, sus ojos echando chispas. «¿Te atreves a tocar a mi hijo?».
Llamaré a la policía. Secuestro. Te arruinaré. ¿Me escuchas? David la miró fijamente. Solo un segundo, suficiente para ver en sus ojos un vacío frío como el agua helada. ¿Entendió? Dejar al niño era arrojarlo a una muerte lenta. No, respondió con firmeza. No permitiré que eso suceda. Sara se abalanzó de nuevo, buscando el cuello de la camisa de Ethan. David dio un paso lateral. Con una mano apartó la muñeca de ella de su alcance. Con la otra, sujetó la nuca del niño, interponiendo su cuerpo como un muro corto, pero firme. Sus movimientos eran limpios. Sara perdió el equilibrio, cayendo contra el tronco del árbol. El extremo de la cuerda silbó en el aire. «Vamos». David le susurró a Ethan, sin apartar la vista de Sara. «Agárrate a mi espalda». El niño lo abrazó, sus piernas aún débiles. Se desplomaría si caminaba recto. David lo levantó a medias, medio cargándolo, medio arrastrándolo, retrocediendo paso a paso. Luego se dio la vuelta, desviándose hacia el sendero estrecho a la izquierda, el camino que había visto al llegar. Sabía la dirección hacia el arroyo seco. El sonido del agua cubriría el sonido de sus pasos y el olor a persona. «¡Detente!», gritó Sara a sus espaldas, su voz quebrada. «Te encontraré. Llamaré a la policía. Estás acabado». David no se dio la vuelta. Se movía con un ritmo calculado. 3 pasos largos. Se detenía. Escuchaba. Cambiaba de ángulo. Esquivaba raíces. Apretaba a Ethan contra su pecho para reducir los golpes. Los gritos de Sara eran distorsionados por el bosque, rompiéndose en pedazos, pero seguían aferrándose como espinas. Ethan apoyó la cara en su hombro, hablando entrecortadamente. «Tío, no me dejes. Tengo miedo». «No te dejaré», respondió David, su respiración regular, sus ojos escaneando el frente. «Agárrate fuerte a mí». Se deslizaron por una pendiente de hojas. Los helechos les azotaban las pantorrillas. A la derecha apareció el lecho seco del arroyo, piedras blanquecinas por el agua. David bajó a Ethan un momento, se arrodilló, revisó rápidamente las marcas en la muñeca del niño. Círculos rojos, morados, 2 lugares con sangre. Detrás de ellos, el sonido de las hojas se rompió de nuevo. Sara estaba tratando de alcanzarlos. «¿Me oyes?», gritó, su voz áspera. «Conozco el camino, yo te...». Su voz se cortó de repente, como si se hubiera enredado en una red de arbustos. Arriba, un cuervo graznó de repente. David no perdió un instante. Corrió por el lecho del arroyo, sus pies pisando con precisión las losas planas. La respiración de Ethan era cálida en su nuca, ronca, pero cada vez más regular. «Tío David». Ethan lo llamó muy suavemente. El nombre brotó como por instinto, después de escucharlo presentarse brevemente al cortar la cuerda. «Mi papá. No sabe nada». «Tu papá lo sabrá después», dijo David. «Primero tienes que estar a salvo». David corrió por el bosque, abrazando a Ethan contra su pecho. El niño era ligero. El sudor y el olor a pañuelo sucio aún persistían. Sus pequeñas manos se aferraban a su camisa, como si temieran resbalar de un ancla. «Tío David, no me dejes». Ethan susurró, su voz ronca. «De ninguna manera», dijo David, lo suficientemente bajo como para ser escuchado. «Ya no estás solo, chico». Ajustó su respiración, caminando al ritmo de antes, pisando en lugares secos, evitando la tierra blanda, superando las raíces expuestas con la punta de sus zapatos para no dejar huellas profundas. El pensamiento de Sara pasó como una hoja de cuchillo plana. Dinero, conexiones, mentiras. Llamar a la policía ahora mismo, con la escena en medio del bosque y la cuerda cortada. Podría ser acusado de secuestro. No debía precipitarse. Necesitaba tiempo para proteger al niño y reunir toda la verdad. El arroyo seco apareció de nuevo. David bajó a Ethan un momento. Comprobó su ritmo cardíaco y su respiración.
Luego lo cargó a cuestas. Caminó por el lecho de piedras, sus pies pisando las losas planas. El agua vieja y seca con barro adherido a las suelas de sus zapatos difuminaría las huellas. Al llegar a un terreno elevado donde había señal, David se detuvo detrás de un pino. Sacó su teléfono del bolsillo interior de su chaqueta. Una raya. Marcó. Sonó 2 veces antes de que la voz de Olivia respondiera. «Papá». «Olive, escucha con atención». David bajó la voz, sus ojos aún escaneando el bosque. «Tengo un amigo que necesita ayuda. Es muy importante. Ve al lugar de siempre, a la cabaña donde acampamos. Abre la caja de madera debajo de la cama. Saca comida seca, una botella de agua llena, algodón y vendas, desinfectante, un encendedor de repuesto. Empácalo bien. Déjalo listo sobre la mesa. Cierra la puerta con llave. No le abras a nadie». «Papá, ¿qué pasa?», Olivia preguntó en voz baja. «¿Estás herido?». «Estoy bien. Tú también estarás bien si haces lo correcto. Volveré a recogerte después». Se detuvo medio segundo. «Te quiero». «Sí», respondió Olivia rápidamente, sin hacer más preguntas. «Lo haré de inmediato». El teléfono volvió a su bolsillo. David bajó a Ethan, le ajustó la chaqueta para que estuviera más abrigado y continuó caminando. Eligió el camino más difícil, a través de un denso parche de hechos, deslizándose por una grieta en la roca, usando una rama fresca para borrar suavemente las huellas de las hojas recién aplastadas. Cada movimiento era limpio y familiar como atarse las agujetas. La vieja cabaña apareció al atardecer, enclavada bajo un arco de viejos pinos, las paredes de madera descoloridas, el techo de hojalata manchado, los escalones ligeramente hundidos. David revisó el exterior. No había huellas de zapatos nuevas, ni basura extraña. Empujó la puerta. Las bisagras chirriaron. Dentro, olía a madera seca, ceniza vieja y agujas de pino. Una mesa de madera, 2 sillas, una pequeña chimenea de piedra, una litera que había construido el año anterior para sus viajes de campamento con Olivia. «Entra», dijo David en voz baja. Ethan entró muy despacio, sus ojos escaneando todo. Se quedó en el umbral un momento más de lo normal, como si sospechara que esa paz era una trampa. Antes de poner un pie dentro, David cerró la puerta, echó el cerrojo, corrió las cortinas, encendió el fuego, lo inició con yesca seca de la caja de hojalata. Una chispa del pedernal cayó sobre un montón de hojas finas, soltando humo azul. El fuego prendió, saltó suavemente, luego se extendió a la leña. El viento aullaba por la rendija de la puerta. A la luz tenue del fuego, la piel de Ethan se volvió un poco menos pálida. David puso una olla, echó agua y añadió una bolsita de té de hierbas. Sacó de su mochila un paquete de avena instantánea, vertió agua hirviendo y revolvió. «Come despacio», le puso el tazón en las manos a Ethan. «Está caliente». Ethan levantó el tazón con ambas manos, sopló, bebiendo pequeños sorbos. Todavía miraba a su alrededor. Sus grandes ojos se fueron calmando. El fuego crepitaba. El aroma fresco del té se escapaba por la ventana, mezclándose con el olor del bosque. David extendió el botiquín de primeros auxilios sobre la mesa. Acercó la silla a la cama, haciendo una señal. «Siéntate aquí». Ethan extendió la mano. Marcas rojas rodeaban sus muñecas, algunas con sangre. Debajo había cicatrices tenues y descoloridas, líneas rectas, líneas diagonales. No eran nuevas. David se lavó las manos con desinfectante, limpió las heridas, aplicó medicamento y las vendó. Cuando su mano tocó la piel, Ethan se sobresaltó por reflejo. Luego se quedó quieto, de vez en cuando levantando la vista, como queriendo medir si este adulto cambiaría de expresión. «¿Te duele?», preguntó David. «No, solo un poquito», respondió Ethan con sinceridad. Miró la venda blanca en su muñeca, luego al fuego.
David contuvo un suspiro. ¿Algún otro lugar?, preguntó, manteniendo la voz tranquila. Ethan se subió ligeramente la manga, revelando una delgada cicatriz que le recorría el antebrazo. «Es vieja», dijo. Dudó. «Mi tía a veces me hacía arrodillarme. No me daba de comer. Decía que yo arruinaba todo». David dejó el frasco de medicina, levantó la vista y miró directamente al niño. «Aquí nadie dice que arruines nada», dijo, claramente, sin añadir una palabra. Un silencio suficiente. Ethan asintió muy levemente. Levantó la taza de té, sopló, sus ojos brillando por el vapor caliente. «Tío, ¿tienes hijos?» «Sí, una hija», respondió David. «Se llama Olivia. Ya preparó las cosas para nosotros». Ethan asintió, como aceptando una nueva parte de la realidad. Sus hombros se relajaron. Terminó el tazón de avena. Con cuidado puso la cuchara dentro y se lo devolvió a David, como si temiera ensuciarlo. «Gracias», dijo. «De nada». David lavó el tazón y lo puso en el estante. Revisó la ventana, ajustó el pestillo de madera y añadió una barra horizontal. El teléfono no tenía señal. Lo apagó para ahorrar batería. Ethan se sentó en la litera de abajo, con la espalda apoyada en la pared. Sus ojos comenzaron a cerrarse al ritmo del fuego. David tomó una manta áspera y lo cubrió. Ethan se subió la manta hasta la barbilla, susurrando: «Si mi tía me encuentra». «Ella no podrá entrar aquí esta noche», dijo David. «Y aunque te encuentre, yo seguiré aquí». El niño se quedó en silencio. Su respiración se volvió regular, corta y cálida. Un momento después, su cabeza se inclinó hacia la almohada, sus ojos completamente cerrados. David se sentó en la silla, su espalda medio vuelta hacia la chimenea, sus ojos fijos en la ventana oscura como un cristal opaco. El bosque respiraba lentamente. De vez en cuando, el viento silbaba por la rendija de la pared. Se mantenía despierto por costumbre. Contaba los ritmos, escuchaba el sonido de fondo, identificaba ruidos extraños. Sobre la mesa, la navaja abierta, junto a ella, una linterna y cuerda de paracaídas. Volvió a mirar a Ethan. En las mejillas del niño, la tristeza parecía más vieja que su edad. David puso una mano en el borde de la manta, presionando suavemente, como sellando una promesa con un gesto. Pensó en Olivia, los ojos marrones de su hija, cuando escuchó el teléfono, en la factura grapada debajo del estante de la cocina, en el dinero que se agotaba. Pero esas cosas se alejaron del marco de la ventana. Aquí solo quedaba una cosa: mantenerlos a salvo. A la mañana siguiente, Stonehaven abrió sus puertas al sonido de la sirena del coche de John. Sarah estaba sentada en el suelo de la sala, con los ojos rojos e hinchados, pañuelos de papel arrugados. Al ver a su esposo, rompió a llorar, aferrándose a su manga. «Ethan, un hombre extraño se lo llevó en el bosque. Solo me ausenté un momento. Cuando regresé...». Las palabras se cortaban. Su respiración era agitada. Sobre la mesa, el teléfono tenía abierta la aplicación de llamadas de emergencia. La pantalla aún parpadeaba. John se detuvo en medio de la habitación. «Dios mío, ¿para qué lo llevaste al bosque?». La ira brotó como un reflejo. Pero pocos minutos después, Sarah lo llevó al patio trasero y luego al borde del bosque. Allí, ella encontró algunas cosas: un trozo de tela vieja, un encendedor barato, una tarjeta con el nombre David que se había salido de su funda de plástico, todo dispuesto de manera sugestiva. Sarah tembló, susurrando: «Recuerdo haberlo visto por aquí un par de veces. Su mirada era muy extraña». Las lágrimas rodaron en el momento justo. John apretó la mandíbula, sacó su teléfono. «Soy John Stonehaven. Mi hijo ha sido secuestrado. Quiero el mejor equipo de investigación». Su voz era fría y seca. Cuando la llamada se conectó, mencionó nombres lo suficientemente influyentes
como para ejercer presión. El patio de piedra de su casa resonó con el sonido de los zapatos de la policía en menos de una hora. Llegó el detective Miller, un hombre de mediana edad con una chaqueta gris descolorida por el trabajo. Escuchó en silencio el relato de Sarah, interrumpiéndola en algunas frases para fijar los momentos. Cuando Sarah lloró, miró brevemente su reloj, luego se inclinó junto al tronco del árbol. Una marca de roce en la corteza, algunas fibras de cuerda aún enganchadas. El secuestrador trajo la cuerda al bosque, ató al niño, murmuró un joven policía. Miller solo asintió. Recojan todo, tomen muestras. Miró los objetos de David, los anotó en su libreta, sin hacer comentarios. El nombre de David fue incluido en la lista de sospechosos. La historia de Sarah era demasiado fluida, pero fluida también podía significar rápida. Él conocía las reglas del juego. En lo profundo del bosque, la cabaña estaba cálida con el fuego. David dejó que Ethan durmiera una hora más. Luego se puso la chaqueta y tomó un atajo hacia el pueblo cercano. Compró comida enlatada, galletas secas, una batería de repuesto y un teléfono prepago. El vendedor miró de reojo su chaqueta manchada de agujas de pino, sin preguntar. David regresó por un camino circular, pisando las piedras para borrar sus huellas. Por la tarde, se encontró con Olivia en el borde del bosque, en el lugar donde los dos solían esconder una caja de hojalata cuando acampaban. La niña llegó a tiempo, con una pequeña mochila en el pecho. Comida, agua, vendas, ropa pequeña, susurró Olivia, mirando a su alrededor como una pequeña comadreja de oído agudo. Cerré la puerta de la casa con llave. David recibió la mochila, poniendo una mano en el hombro de su hija. Lo hiciste bien. Lo pensó un segundo y luego dijo, Ethan se quedará con papá un tiempo. No le digas a nadie, ni siquiera a tu maestra. Es peligroso. Olivia tragó saliva. Entiendo. Respiró hondo. Protegeré a Ethan. Si es necesario, dormiré en la cabaña con ustedes dos. Todavía no es necesario. David esbozó una sonrisa delgada, rara. Pero esa promesa es suficiente. Al caer la noche, David comenzó a esbozar en su mente. Mantenerlos a salvo, reunir pruebas, encontrar a alguien que supiera la verdad. Un nombre apareció, la señora Davis, la vecina de Stonehaven, la mujer que siempre estaba en la cerca, con la mirada inquieta sobre Ethan. David abrió el teléfono secundario, marcó el número de la señora de su memoria borrosa y luego se detuvo. Llamar ahora sería una locura. Necesitaba un canal y un momento difíciles de rastrear. Apagó el teléfono, lo guardó cuidadosamente. Ethan comió media taza más de avena. Olivia se sentó a su lado, compartiendo con el niño una galleta con forma de oso. «Vamos», dijo en voz baja. «Esta galleta está deliciosa». Ethan mordió pequeños trozos, mirando el fuego. Un momento después, levantó la vista. Mi mamá, antes, se cayó por las escaleras. Su voz era seca como la arena. Tía Sarah dijo que mamá era torpe. Todos lo decían. David se acercó, sin interponer preguntas. «¿Qué escaleras?», preguntó después de un momento, como si preguntara por una pendiente en el bosque. «En la casa grande, la parte de en medio, hay una curva. Mi tía dijo que la madera estaba resbaladiza». Ethan frunció el ceño, como tratando de recordar el viejo sonido. «Esa noche los escuché discutir, no muy fuerte. Luego silencio, luego ¡pum!». Tragó saliva. Corrí y mi mamá estaba abajo. Mi tía me abrazó, dijo, «No mires, mi papá no estaba en casa». El fuego crepitaba. Olivia apretó la taza de esmalte en su mano, sin decir nada. David sintió que su corazón cambiaba un poco de ritmo y luego volvía a la normalidad. En su mente, las piezas sueltas encajaban. El rumor del accidente de ese año, la fluidez de la historia de Sarah,
Las viejas cicatrices en las manos de Ethan. Accidente o algo con una mano empujando desde la oscuridad. Fuera del bosque, el viento cambió de dirección, trayendo un olor a humedad diferente. David sopló para apagar la mitad del fuego, dejando las brasas para mantener el calor. Miró a los dos niños que se habían sentado juntos. Uno que había perdido a su madre hace mucho tiempo, otro que acababa de aceptar un secreto demasiado grande. Mañana, se dijo a sí mismo, mañana llamaré. Y en ese momento, la red de mentiras que se extendía delante tembló ligeramente, como si alguien la hubiera tocado. La pequeña tienda de abarrotes en la esquina de Main olía a detergente y manzanas rojas. David estaba en el pasillo de especias, fingiendo mirar las etiquetas, con la otra mano sujetando firmemente el teléfono secundario. La señora Davis entró con una chaqueta de lana gris y una bolsa de mimbre bajo el brazo. El dueño de la tienda la saludó brevemente. David se acercó al congelador, hablando en voz baja cuando ella se paró a su lado para elegir leche. Señora Davis, soy David. Yo estoy ayudando a Ethan. Ella se sobresaltó. Sus ojos se movieron a su alrededor. No digas su nombre. Su voz temblaba, pequeña como si la sacara de una garganta seca. David abrió rápidamente la pantalla, mostrándole una foto de Ethan en la cabaña. El rostro del niño demacrado pero limpio, sus muñecas vendadas de blanco. El niño está a salvo. Necesito la verdad. Si hace eso, irá a la cárcel. Ella tragó saliva. John y ella no son amables. Lo sé. David volvió a colocar una caja de cereal, tratando de mantener todos sus movimientos normales. Usted vio, usted escuchó. Si habla, la protegeré. Su testimonio es la clave. Ayer en el bosque, el niño estaba atado. No fue un accidente. Un momento de silencio. La señora Davis miró la foto una vez más, sus hombros caídos. Sara me amenazó. Vino a mi puerta y me dijo que no me metiera en los asuntos de la gente. Llamé a Bienestar Infantil. Vinieron una vez y ya. Respiró suavemente. Ella regañaba al niño todo el tiempo. Lo hacía quedarse en el porche frío. Una semana faltó a la escuela 3 días. Le pregunté y dijo, mi tía no me dejó ir. David asintió, sin interrumpir. Ella miró la punta de sus zapatos. La noche antes de que su madre se cayera, bajó la voz. Escuché una discusión, una voz de mujer, no la de su madre chillona. Luego silencio. A la mañana siguiente, la gente dijo que fue un accidente. Después del funeral, Sara cambió por completo. Vestidos, coche nuevo, visitas entrando y saliendo. Demasiado rápido. David exhaló un largo y profundo suspiro. Aceptaría hablar con la policía. Un detective llamado Miller. Él no es tonto. El dueño de la tienda pasó. Ellos retrocedieron medio paso al unísono como dos extraños. La señora Davis asintió suavemente, como asintiendo para sí misma. Hablaré, pero no me exponga pronto. Lo prometo, respondió David. En la comisaría, el detective Miller estaba sentado frente a una pila de viejos expedientes. La cafetera a sus espaldas silbaba con un sonido cansado. El expediente del accidente de escalera de hace unos años estaba sellado con el sello de accidente. Reabrió el informe médico. Un hematoma en la muñeca izquierda en forma de círculo. Un rasguño en el hombro derecho que coincidía con la altura del pasamanos. Vasos sanguíneos rotos en el ojo. Detalles anotados como posiblemente debido a un impacto. Tachó con lápiz al margen. Círculo en la muñeca por agarre, tirón. Volvió a mirar la declaración de Sara en ese momento. Hablaba de un suelo de madera resbaladizo, de un sonido inesperado, de intentar llamar a los servicios de emergencia. El tiempo de la llamada de emergencia en comparación con el momento en que los vecinos escucharon el ruido difería en unos minutos. Miller arrastró el mapa de la casa Stonehaven en la pantalla, ampliando la sección de la escalera curva.
Una escena demasiado limpia, demasiado perfecta. Al igual que el bosque de ayer, la cuerda, los objetos caídos de David, la historia fluida. Se recostó, mirando el techo, recordando la mirada de Sara, llorando en el momento justo, deteniéndose en el momento adecuado. El lápiz golpeó 3 veces la tapa del expediente. Añadió, reunirse con la vecina, verificar la ausencia de John esa noche, buscar cámaras cercanas. El teléfono vibró. El número de John de nuevo. Miller miró. Dejó que sonara 2 veces más antes de contestar. Ya estoy trabajando, señor Stonehaven, dijo con voz uniforme. Colgó, abrió un nuevo archivo. David, dificultades financieras, y añadió una línea, posiblemente un cebo. Esa noche, en la cabaña, Olivia estaba sentada en los escalones escuchando a su padre. La mamá de Ethan habló de una caja secreta, dijo David en voz baja, extendiendo un boceto del plano de la vieja casa sobre la mesa, la casa anterior a Stonehaven que John aún conservaba. Sí es cierto, está en un lugar difícil de ver, debajo del suelo, detrás de un armario, o en un compartimento de la escalera. Tú irás a buscarla. Lo sé. Olivia se recogió el pelo. La casa está vacía. Durante el día, ya lo comprobé. Irás por la parte de atrás, por la cerca de madera. El teléfono en silencio. Si ves algo extraño, te retiras. Olivia asintió. En los ojos de la niña, el miedo se mezclaba con una determinación joven pero aguda. La vieja casa en Maple Street estaba en silencio como si contuviera la respiración. La hierba crecía alta alrededor de los escalones, las ventanas cubiertas de polvo. Olivia se deslizó por la cerca. Sus talones no tocaron la lata vacía en el suelo. La puerta trasera estaba cerrada con llave, pero la ventana de la cocina estaba ligeramente abierta. Las bisagras oxidadas. La niña se subió a una caja de madera. Empujó suavemente, se deslizó y entró, aterrizando de puntillas. El olor a madera húmeda y a lejía vieja se elevó. Olivia siguió las instrucciones. Escalera curva, tercer escalón desde abajo, hendidura suelta. Se arrodilló, tanteando el borde del escalón. Una cabeza de clavo suelta. La niña sacó la pequeña navaja que llevaba, haciendo palanca suavemente. La tabla de madera se movió, revelando un espacio oscuro. Dentro había una caja de hojalata, descolorida, con la tapa sellada con cinta de tela. Olivia abrazó la caja, volvió a colocar la tabla en su sitio, dejándola como si no la hubiera tocado. Llevó la caja al mostrador de la cocina. La abrió. Dentro había un diario de cuero desgastado, varios sobres de banco, hojas sueltas grapadas, la letra inclinada, limpia, firmada por la madre de Ethan. Olivia hojeó rápidamente. Extractos de cuentas conjuntas, retiros de dinero todos antes del día del accidente. La persona que realizó la transacción, Sara M. Una nota. Miedo a Sara. Debo hablar con un abogado. Divorciarme antes de que sea demasiado tarde. Debajo había una línea delgada. No dejes que Sara sepa sobre el fondo de emergencia. También había un trozo de carta con el borde rasgado, tinta azul. Cállate. No entiendes a John. Yo me encargaré de todo. Al final de la caja, un pequeño sobre. Sobre John. Juegos de azar. No firmes más avales. El corazón de Olivia latía con fuerza. Lo volvió a ordenar cuidadosamente. Lo metió en su mochila. Un tintineo metálico en la puerta trasera. Olivia contuvo la respiración. Se deslizó debajo del mostrador de la cocina, su espalda pegada a la pared. La sombra del sol de la tarde se extendió por el suelo como una hoja de cuchillo delgada. Un latido. 2 latidos. El sonido se detuvo. Podría ser solo el viento moviendo el pestillo. Olivia se levantó. Se deslizó por la ventana como una ardilla. Cayó sobre la hierba. Corrió pegada a la pared. Rodeó la cerca, sin mirar atrás. Al llegar al sendero, se atrevió a respirar hondo.
El teléfono vibró brevemente. Un mensaje de David. ¿Ya saliste? Olivia respondió. Sí, tengo la caja. Corrió más, con sudor frío por la espalda. En la cabaña, cuando Olivia puso la caja sobre la mesa, David la abrazó de inmediato, emocionado, elogiando a su hija. Eres muy valiente, mi niña. Luego, abrió el cuaderno, hojeando cada línea, sus labios apretados. Ethan estaba a su lado, tocando suavemente la cubierta de cuero, como si tocara la vieja mano de su madre. La chimenea crepitaba suavemente. Afuera, el bosque se oscureció temprano. Esta es la pieza que ella dejó, dijo David con voz baja, y es suficiente para empezar. Cerró el diario, mirando a los dos niños. En algún lugar, en la oscuridad del bosque, un sonido seco como una llave girando pasó silbando con el viento, y la red de mentiras se contrajo ligeramente, esperando que alguien la tirara con fuerza. La tarde se oscurecía en Blackwood. A lo lejos, el motor de un coche arrancó con fuerza y luego se apagó por completo. David estaba cortando leña cuando levantó la vista. Una ráfaga de viento trajo el olor a gasolina fresca a través de la ventana. Hizo una señal breve. Adentro. Apaga las luces. Olivia arrastró a Ethan a la esquina de la chimenea. La mano del niño apretaba el borde de la manta, su rostro hundido en la tela áspera. Las sombras de 3 hombres se deslizaron por la ventana. Gorras, chaquetas negras. Uno de ellos intentó girar la manija de la puerta, sacudiéndola con fuerza. «Hay alguien», dijo en voz baja. La pared de madera vibró por el golpe de la culata de un arma. David se deslizó por la puerta trasera, agachado bajo el porche. Tiró de la cuerda que conectaba 2 latas vacías a través del camino. Un tintineo sonó cuando el primer hombre tropezó, seguido de una serie de maldiciones groseras. «¡Corran!», susurró David, cargando a Ethan. Olivia abrazó la mochila y corrió pegada a su espalda. Se lanzaron al lecho seco del arroyo. David pisó las losas planas. Con una mano apartó las ramas espinosas para que Olivia pasara. El hombre que iba delante saltó, resbaló en una roca cubierta de musgo. Se enredó en la trampa de cuerda baja que David había tendido desde el mediodía. Cayendo de bruces, un gemido se rompió limpiamente. Los otros 2 rodearon la orilla. Sus linternas se movían como cuchillos. David se pegó a la pared de roca, esperando que la luz pasara antes de deslizarse, arrastrando a los 2 niños a través de la maleza baja, deslizándose por la ladera. El sonido de los pasos persiguiéndolos resonó en el lecho del arroyo, pero solo unos pocos latidos después se diluyó, perdiendo el rumbo. La oscuridad se cerró como una puerta. En Stonehaven, John estaba en su estudio, con el teléfono apretado en la mano. «¿Contrataste gente para ir al bosque?». Su voz era plana. «La policía está investigando. ¿En qué quieres convertir esto?». Sarah se desplomó en una silla, el pelo revuelto, los ojos rojos e hinchados. «¿Creíste que iba a dejar que ese tipo se llevara a Ethan? Solo pedí a alguien que lo buscara. Dijeron que vieron huellas en una cabaña». «¿Qué cabaña?». John frunció el ceño. «¿Por qué no me he enterado de esto?». Miró fijamente a su esposa. Las palabras suaves, que antes lo habían consolado, de repente se deshilacharon. «Ethan, ¿qué le hiciste?». Sarah se levantó de un salto. «No me interrogues. Todo es culpa suya, culpa de tu exmujer que dejó todo un desastre. Yo tengo que cargar con ello». John se detuvo, como si hubiera escuchado un pequeño crujido. «La noche en que tu esposa se cayó, ¿dónde estabas?». Bajó la voz. Sarah sonrió de lado. «¿Sospechas que maté a tu ex esposa? ¿Estás loco?». La agresividad dejó entrever un atisbo de confusión. John no respondió. Salió de la habitación, cerró la puerta, abrió su teléfono y revisó viejas transacciones. Los números saltaban como clavos. Por primera vez, llamó a su abogado sin avisar a su esposa. Esa noche,
David envió un mensaje desde el teléfono secundario. Necesito verte. Tengo pruebas. Estacionamiento detrás de la vieja iglesia. 23:15. Miller llegó con su chaqueta gris, ojos vigilantes, manos vacías. David salió de la sombra de la camioneta. Olivia vigilaba desde atrás. Ethan, sentado en el coche cerrado. Me dijiste que volviera a mirar, dijo Miller brevemente. ¿Qué tienes ahora? David puso una bolsa impermeable sobre el capó, el diario de cuero, una pila de extractos bancarios, cartas escritas a mano. El diario de la madre de Ethan, transacciones de retiro de dinero a nombre de Sarah, antes del día del accidente, notas sobre el divorcio, el miedo. Abrió su teléfono, reproduciendo un video. Ethan sentado junto a la chimenea, su voz ahogada pero clara, contando cómo lo ataron en el bosque, en la esquina del encuadre, la sombra de una mujer de cabello castaño, con voz profesional. Soy la doctora Emily, psicóloga infantil. Estado de shock agudo, signos de abuso prolongado. Confirmo que el niño no miente. El video se detuvo en los ojos rojos, pero más tranquilos de Ethan. ¿Algo más?, preguntó Miller, su rostro ensombrecido. David le dio otro teléfono viejo, con el borde astillado. Lo configuré para grabar automáticamente. Lo dejé a escondidas en el coche de Sarah. Escuche. El sonido se extendió por la noche fría. El cierre de la puerta del coche. La voz de Sarah baja pero clara como un cuchillo cortando papel. No dejes rastro. Encuéntralo y elimínalo, ¿entiendes? El mocoso puede estar donde sea, siempre y cuando desaparezca. Y el tal David, yo me encargo con la policía. Una voz de hombre preguntó por dinero. Sarah respondió secamente. El doble, si lo terminas esta noche. Un suave chasquido de un encendedor, luego la frase como una hoja de cuchillo. Ya he ayudado a otras personas a caer por las escaleras y nadie pudo hacerme nada. ¿Entiendes? Miller se enderezó, sus ojos sin parpadear, hasta el final de la frase. Los trazos de lápiz en el viejo expediente se encendieron como una hilera de luces al mismo tiempo. La marca circular en la muñeca, el desfase en la hora de la llamada de emergencia, la escena demasiado limpia. Apagó el teléfono, mirando a David durante mucho tiempo. Sabes lo que acabas de traer, ¿verdad? Suficiente para mantenerla lejos de los niños, respondió David. El resto es suyo. Pediré una orden de arresto y una orden de registro esta misma noche. Mantén a los 2 niños a salvo. No te arriesgues. Miller sujetó la bolsa de pruebas. Miró a Olivia, que estaba de pie en la oscuridad. Como una pequeña centinela, encendieron de forma constante. Cuando el sonido del motor del coche de Miller se desvaneció, el viento nocturno barrió el césped detrás de la iglesia, trayendo un olor a hierro frío. David se quedó inmóvil un momento, sintiendo que su corazón volvía a su ritmo normal. Olivia abrió la puerta del coche. Ethan levantó la vista, sus ojos aún hinchados. ¿Ya terminó, tío?, preguntó muy suavemente. Todavía no, dijo David. Su mano rodeó el asiento y apretó suavemente el hombro del niño. Pero de ahora en adelante, ya no corremos solos. En algún lugar del pueblo, una sirena de coche nocturna resonó, corta y seca, como una señal para una serie de cerraduras a punto de abrirse. Y por primera vez, la red de mentiras ya no era una red que los cubría por completo, sino una cuerda, esperando ser cortada con un tirón firme. La noche anterior, Miller extendió el mapa de Blackwood sobre el capó, señalando un claro en forma de herradura a orillas del arroyo seco. La atraeremos aquí. Usted filtrará la información de la entrega del niño al anochecer. Yo organizaré el perímetro. 2 de sus antiguos compañeros estarán en la ladera. La señal para abrir fuego será una luz roja parpadeando 3 veces. Claro, David asintió, sus ojos fijos en la hondonada. Claro, Ethan estará cubierto.
Aparecerá lo suficiente para que ella crea. El mensaje falso fue enviado desde un teléfono desechable. Intercambio esta noche. Orilla del arroyo en forma de U. 19:30. Ven solo. El teléfono de Sara vibró. Ella leyó. Apretó la mandíbula. Luego marcó, su voz siseando entre dientes. Prepárense. Esta vez, acabemos con esto. En su escritorio, John captó un fragmento del historial de llamadas. Una sensación de frío le recorrió la columna vertebral. No le dijo nada a nadie. Silenciosamente, tomó las llaves del coche. El cielo se oscureció rápidamente. El claro parpadeaba, con un color plomizo. El viento azotaba las hojas, haciendo que el bosque pareciera jadear. David llevó a Ethan al borde de la luz, la chaqueta del niño ajustada al cuello, el gorro de lana cubriendo media frente. Mira al frente. Quédate medio paso detrás de mí, dijo en voz baja. Ethan asintió, su pequeña mano entrelazada en el borde de la camisa de David. En la ladera, dos figuras se agachaban detrás de las rocas. Los viejos compañeros de David ya habían tomado posiciones. Sus pequeños binoculares brillaban. En el perímetro exterior, Miller y dos oficiales se dispersaron bajo las hojas, sus radios en bajo volumen. Esperen a que ella esté en el centro. La voz de Miller siseó suavemente en el auricular. Los faros cortaron un rastro de luz blanca a través de los árboles. La SUV negra se apagó junto al arroyo. Sara bajó primero. Sus tacones se clavaron con fuerza en la tierra. Detrás de ella, tres hombres conocidos en la zona. Miró a su alrededor, levantando la barbilla. ¿Dónde? David dio un paso más, su cuerpo a medias protegiendo a Ethan. Aquí. Ninguno de los dos lados tenía prisa. El aire se espesó por la espera. Sara avanzó rápidamente, sus ojos fijos en el niño. «Devuélvemelo». Extendió la mano para agarrar el hombro de Ethan. David giró, apartando su muñeca con un movimiento corto. «Retrocede». «No tienes derecho». Sara se lanzó medio cuerpo más. Sus uñas rasgaron la tela de la manga de David. Un hombre detrás levantó un tubo de debajo del coche. El otro sacó una navaja. Las luces rojas en la ladera parpadearon 3 veces. «¡Policía! ¡Suelten las armas! ¡Al suelo!». La voz de Miller cortó el bosque junto con las linternas que se encendieron simultáneamente. 2 oficiales se lanzaron para asegurar las esquinas. El hombre del tubo lo blandió al azar por reflejo. El mango de acero cortó el aire. Uno de los exmilitares de David se deslizó por la ladera como una sombra. Le torció la muñeca. El tubo cayó rodando. El hombre de la navaja se abalanzó sobre David. Él empujó a Ethan hacia atrás. Dio un paso lateral. Bloqueó la muñeca del hombre con su antebrazo. Giró la articulación. La navaja salió volando de su mano y le dio un rodillazo en el muslo que lo hizo caer. El tercer hombre se abalanzó para abrazarlo por la cintura. David apretó el codo contra el esternón del oponente, giró la cadera y lo lanzó por encima del hombro. El cuerpo del hombre golpeó el suelo de hojas con un pum sordo. Sara seguía intentando arrebatar a Ethan. «¡Eres mío!», gritó, su rostro distorsionado, el pelo suelto como fuego. David bloqueó su brazo, empujándola hacia atrás. Ethan se refugió detrás de él, su espalda contra el tronco del árbol. «Nadie es tuyo», dijo con voz plana. Las esposas hicieron clic alrededor de las muñecas de 2 de los hombres. El tercer oficial apoyó la rodilla en la espalda del otro, leyendo sus derechos. Sara se dio la vuelta bruscamente, intentando huir. Una sombra gris la bloqueó. Miller se mantuvo erguido, sus ojos fijos en ella. Sara Stonehaven queda arrestada por intento de asesinato, agresión a un menor, contratar a personas para cometer un delito y obstrucción a la justicia. «¡Me están calumniando!», Sara gritó, forcejeando con fuerza. «Demandaré. Tenemos el diario, los extractos bancarios, el testimonio de testigos, la evaluación clínica». Y Miller inclinó la cabeza.
Su voz se hizo más grave. La grabación de usted ordenando eliminar al niño, junto con la confesión de ayudar a alguien a caer por las escaleras. ¿Quiere escucharla de nuevo en el coche? Otros faros iluminaron el borde del bosque. John bajó, su rostro como si le hubieran drenado toda la sangre. Se quedó inmóvil al ver a Sarah esposada, al ver a Ethan abrazado fuertemente a David. Sus labios temblaron, pero no dijo nada. Ethan giró la cabeza, miró brevemente, y luego escondió su rostro en la camisa de David. Su pequeño cuerpo temblaba por las viejas secuelas. Sarah vio a John. Forcejeó con más fuerza. «John, di algo. Me están arruinando». John solo negó con la cabeza lentamente, sus ojos parpadeando, como si intentara apartar una densa niebla de sus pupilas. «Suficiente». Miller hizo una señal. Dos oficiales escoltaron a Sarah hacia el coche. Ella todavía intentaba voltearse, escupiendo frases entrecortadas. La puerta del coche se cerró de golpe. El sonido del cierre eléctrico marcó una nota final. A orillas del arroyo, las hojas de los árboles dejaron de temblar. David relajó el brazo que había usado para bloquear. El dolor punzante en su bíceps recién apareció. Uno de los exmilitares le dio una venda, una sonrisa fugaz. «Todavía en forma». David respondió brevemente. «Gracias a ti». John se acercó, deteniéndose a 2 pasos de distancia. Miró a David, luego a Ethan. «Yo lo siento», dijo como si lo soltara de su pecho, cada palabra pesada. «Gracias». David asintió, sin añadir nada. Le puso la chaqueta a Ethan sobre los hombros. «Ya terminó», le dijo suavemente al niño, como en privado. «Terminó la parte más peligrosa». Ethan respiró hondo. Sus hombros se relajaron un poco. Sus manos dejaron de apretar hasta ponerse blancas. Miller recogió rápidamente la escena, instruyendo a los técnicos forenses para que conservaran las pruebas. Pasó junto a David, deteniéndose medio segundo. «Hiciste lo correcto». David miró hacia la oscuridad del bosque, donde los susurros los habían acechado. «Apenas estamos empezando a hacer lo correcto», respondió. Los coches de policía se alejaron de la orilla del arroyo. Las luces azules y rojas parpadearon entre las hojas y luego se apagaron. El cerco se había cerrado y retirado, dejando un silencio diferente en medio del bosque. Ya no era un lugar donde eran cazados, sino un lugar donde el viento traía el olor a humedad y seguridad por primera vez. Tenue, pero real. David puso una mano en la cabeza de Ethan, presionando muy suavemente. «Vámonos», dijo, y cuando se alejaron del claro, las hojas secas bajo sus pies crujieron suavemente, rítmicamente, como marcando el compás de un nuevo día que estaba por llegar. La pequeña sala del tribunal, con las ventanas empañadas por el aliento de la gente. Ethan estaba sentado en la silla de los testigos. Sus pies no tocaban el suelo. Sus tenis se balanceaban muy suavemente. La doctora Emily estaba sentada detrás, su mano apoyada ligeramente en el respaldo de la silla, como un ancla. David y Olivia estaban en la segunda fila. Olivia apretaba el borde de su camisa, sus ojos fijos en el niño. Miller se inclinó para entregar la grabación a la secretaria del tribunal. Su voz era uniforme al explicar el contexto de la recopilación. Cuando el fiscal reprodujo el fragmento grabado, la voz de Sarah cortó el aire, cada palabra afilada como el borde de un cristal. Ethan se sobresaltó ligeramente. Luego se enderezó. «Habla despacio, según la pregunta», David le había dicho antes. Ahora, cuando el juez asintió, el niño se volvió hacia el micrófono, su voz ronca pero clara. «Mi tía me ató en el bosque. Lloré. Tenía mucho miedo». Toda la sala se quedó en silencio, como si alguien hubiera quitado todo el sonido de las paredes. El abogado defensor interrogó con insistencia, tratando de retorcer cada detalle. ¿Cuántas vueltas de cuerda? ¿Dónde estaba el árbol? ¿Por qué no llamó a los servicios de emergencia?
Ethan miró a la doctora Emily un momento y luego respondió. Tenía un pañuelo en la boca. No pude llamar. Señaló su muñeca, donde la venda ya había sido retirada, dejando delgadas marcas oscuras. Miller presentó el diario de cuero y los extractos bancarios. El fiscal conectó las pruebas con la noche del accidente. El desfase en la hora de la llamada de emergencia. El hematoma circular. Una foto apareció en la pantalla. La escalera curva, el pasamanos de madera pulida. El forense señaló con una regla la marca de raspadura en el borde del escalón, explicando la fuerza de tracción. Bajo la luz blanca, la historia de la torpeza se desmoronaba en pedazos. Sara se levantó una vez, queriendo hablar. Las esposas tintinearon muy suavemente. «Están mintiendo», dijo. Sus labios temblaban, pero sus ojos estaban secos. El juez le pidió que se sentara. John bajó la cabeza, sus manos entrelazadas hasta ponerse blancas. Cuando el fiscal leyó el fragmento de la carta que la madre de Ethan escribió sobre su intención de divorciarse y su miedo, Olivia bajó la cara, mientras David buscaba a Ethan con la mirada. El niño miró hacia abajo, sus dedos recorriendo la veta de madera del borde de la silla. Respiró hondo y luego levantó la vista, como nadando hacia la superficie del agua. «El tío David me salvó», añadió, sin que nadie se lo sugiriera. El jurado salió de la sala y regresó inesperadamente pronto. El juez leyó lentamente. Delito grave de abuso infantil, culpable. Conspiración para cometer asesinato, culpable. Asesinato en primer grado, culpable. Sara se desplomó, sus ojos como si no pudieran aferrarse al suelo. Sentencia de cadena perpetua, sin libertad condicional anticipada. La voz del juez cayó, ni alta ni baja, pero firme. Los bienes relacionados con el delito fueron confiscados. Las indemnizaciones civiles se transfirieron a un fondo de protección infantil y a un fideicomiso para Ethan. Miller se enderezó, frotándose el borde de la camisa, como si se quitara una mota de polvo que había estado allí mucho tiempo. John se levantó, recibiendo su propia sentencia. El tribunal reconoció su cooperación y su confesión de negligencia, así como el ocultamiento de deudas de juego que habían ejercido presión sobre la familia. Sentencia de libertad condicional estricta, asesoramiento obligatorio, prohibición de acercamiento y pérdida permanente de la custodia de Ethan. «Acepto», dijo en voz baja. Sus ojos solo se atrevían a detenerse en sus zapatos. Cuando se dio la vuelta, su mirada se encontró con la de David, deteniéndose medio latido, ya sin ira ni justificación, solo un vacío de cansancio y gratitud. Después del juicio, el largo pasillo olía fuertemente a papel nuevo y desinfectante. Ethan se apoyó en la pared blanca, sus ojos siguiendo una delgada raya de sol que se deslizaba por el suelo de baldosas. John se acercó y se detuvo a cierta distancia. «Papá, lo siento», dijo, su voz tan seca que se quebró. Ethan no respondió. Sus manos se hundieron profundamente en los bolsillos de su chaqueta, sus hombros encogidos por el viejo reflejo. Nadie lo presionó. David se interpuso en el espacio entre ellos, sin tomar partido. «No necesitamos decidir todo hoy», dijo, mirando a Ethan. «Tienes derecho a negarte a verlo. También tienes derecho a escucharlo». John asintió, aceptando las nuevas reglas, retrocediendo medio paso. Olivia le dio a Ethan una botella de agua. «Bebe», dijo en voz baja. «Luego, a casa». Ethan la tomó, la punta de sus dedos tocando suavemente el plástico, como probando algo que no era peligroso. La doctora Emily anotó algunas instrucciones. Horario de terapia, signos de pesadillas, cómo colocar la luz nocturna para ahuyentar la oscuridad. «Encenderé la luz del porche todas las noches», añadió David, como un compromiso concreto. Ethan asintió muy levemente. La conversación con John se pospuso, no para huir, sino para esperar el momento adecuado en que el niño estuviera listo.
La justicia se había sellado con sellos y sentencias, pero en la pequeña cocina, la curación seguía otro ritmo. El sonido de la cuchara en el tazón, las lecturas nocturnas, el hombro en el que apoyarse cuando llegaban las pesadillas. Ethan tenía un largo camino por delante. Las viejas cicatrices no desaparecían en un día, pero cada mañana, cuando la luz del sol se filtraba entre las hojas de arce y el olor a café se mezclaba con el olor a madera quemada, él sabía que podía volver a respirar. No todos los padres son malos, no todos los escalones son resbaladizos, y si algo se resbala, siempre hay una mano que se posa a tiempo en el hombro, con la fuerza justa para mantenerlo en pie. La pequeña sala del tribunal por la mañana olía a papel nuevo. La secretaria del tribunal selló el expediente con la palabra custodia. El sello golpeó la mesa con un sonido cálido. David firmó, su pluma lenta, pero firme. Ethan estaba a su lado, su mano enganchada a la manga de David. Cuando el juez asintió para confirmar, Olivia no pudo contenerse. Exclamó suavemente, «Ya está». Y luego se calló de inmediato por miedo a hacer ruido. David se inclinó, diciendo lo suficiente para que los dos niños escucharan. «Desde hoy, somos una familia». Ethan parpadeó, levantó la vista y lo miró más tiempo de lo habitual. Luego asintió en lugar de responder. La pequeña casa de repente se sintió extrañamente espaciosa. Por la mañana había 2 tazas de cacao en la mesa, tazones de avena espolvoreados con pasas, el olor a café mezclado con el olor a madera quemada. Olivia pegó una nota en el refrigerador. Horario de lavado de platos, escrito con un marcador. Ethan usó un imán con forma de zorro para sujetar un nuevo dibujo, un arce rojo, 3 personas debajo. «¿Soy el más alto aquí?», bromeó David. Ethan se rió, esta vez una risa redonda y que duró un poco más, rascándose la nuca avergonzado. En el patio trasero, Olivia desplegó el viejo juego de cometas. Los 2 hermanos corrieron de un lado a otro hasta que la cuerda se desenrolló por completo. El viento elevó la cometa. Ethan levantó la cara y se rió a carcajadas. Su risa hizo que los cuervos en los cables eléctricos cambiaran de lugar. El primer día de regreso a la escuela, David caminó con los 2 niños. La puerta de la escuela era ruidosa como un panal de abejas. Ethan abrazaba su nueva mochila, sus hombros ligeramente encogidos. Olivia inclinó la cabeza, tocando su hombro. «¿Entramos juntos, hermanito?». David se quedó al margen. Solo dijo, «Papá los recogerá al mediodía». Ethan se detuvo en el marco de la puerta del aula. Miró hacia atrás. David levantó el pulgar. Por la tarde, salió corriendo, su camisa manchada de tiza. «La maestra me dijo que escribo rápido», susurró Ethan. «Bien», respondió David, sin abrazarlo. Solo le dio una palmada en la cabeza. De camino a casa, Olivia le contó historias de sus amigos de clase, metiéndole un caramelo de limón en el bolsillo. La cocina tenía el sonido adicional de crayones sobre papel. Ethan dibujó el bosque Blackwood con grandes rayos de sol. Dibujó un pequeño camino que cruzaba un arroyo y añadió una casa con techo de hojalata de la que salía humo. «¿Falta algo?», preguntó Olivia. Ethan inclinó la cabeza, añadiendo unos puntos amarillos para hacer luciérnagas. El dibujo se sujetó justo al lado de la factura con la palabra «pagado» tachada en rojo. Por la noche, David leyó en voz alta algunas páginas del diario de 3er grado de Olivia, hasta la parte divertida, donde los 3 se reían. Las risas brotaban y luego se suavizaban como el fuego en la chimenea. La historia de David se extendió por todo el pueblo antes de que él pudiera acostumbrarse al nuevo ritmo. La gente tocaba a su puerta, dejando canastas de pan, cubos de pintura, pequeños sobres. En el salón del pueblo, los vecinos montaron mesas largas, colgando un cartel que decía «Gracias». Un techador se paró junto a David y le dijo «Le haré un techo nuevo, sin cobrarle». El de la ferretería le entregó una factura
con una nota garabateada: 100% de descuento. Una noche, Miller pasó, llevando una caja de pastel de manzana. «Traje algo con olor a canela», dijo, mirando a Ethan. «¿Quieres probarlo?». Ethan partió un trozo, masticando lentamente. Miller se sentó en la silla del porche, ofreciéndole a David una taza de café negro. «El equipo de mantenimiento de senderos del condado necesita gente», dijo, como si hablara del tiempo. «Ya hablé con ellos. Experiencia militar, conocimiento del bosque, además de un buen corazón. ¿Les gustas?». David tomó el documento de oferta de trabajo, la firma azul fresca. «Gracias», dijo, sin rodeos. Miller se encogió de hombros. «Usted salvó a un niño del bosque. Ahora el bosque le da un trabajo». La casa estaba casi terminada a principios de otoño. El patio delantero tenía la cerca blanca recién pintada, la puerta de madera pulida. La pequeña habitación que daba al arce tenía una cortina nueva elegida por Olivia. Por la mañana, David se ponía la chaqueta azul del equipo de mantenimiento de senderos, colgando el silbato y el mapa en su cinturón. Iba a trabajar y al regresar contaba historias de un cervatillo que se paraba en medio del sendero, sin miedo a la gente. Ethan escuchaba, con los ojos muy abiertos. «El fin de semana, papá los llevará a ver las huellas», prometió David. Olivia chocó la mano con su hermano. De camino a casa, el olor a canela del pastel de manzana en la mochila de Olivia se escapaba. David se ajustó la correa, mirando a Ethan. «¿Qué quieres dibujar mañana?». «Dibujaré el bosque», respondió. «Pero el bosque tendrá colores brillantes». David asintió, sin necesidad de más palabras. En Timber Ridge, la vida seguiría teniendo facturas, comidas sencillas, tareas escolares, sesiones de terapia diligentes. Pero el amor, el coraje y la honestidad habían demostrado su peso, suficiente para romper una red de oscuridad, suficiente para cerrar una herida y abrir una puerta. Quien hace lo correcto encontrará su lugar cálido, y la justicia, a veces lenta, pero siempre llega, como la luz del sol a través de las hojas, tarde, pero